Ok, mis apreciados, nos hemos espaciado a hablar de la programación imperativa. Sin embargo, tenemos una segunda parte y es la programación declarativa. La programación declarativa es aquella que usamos nosotros. Voy a leer el concepto como tal, que está en la documentación que les he estado pasando. Espero que lean la documentación, porque de la documentación es que nosotros sacamos todo esto. A veces nos estaciamos a hacer ejercicios, pero los ejercicios, si bien son para, digamos, fortalecer nuestra mente y llevarnos a la práctica, también tenemos que tratar de leer los conceptos, porque no siempre vamos a retenerlo todo solo haciendo ejercicios. A veces el concepto, por ser, digamos, un poco más semiológico, sintáctico, semántico, nos va a dar claridad. Entonces, programación declarativa se define como la lógica, pero no detalla el flujo del sistema. Miren que es un poco contrario a la programación imperativa. La imperativa detallaba el flujo de los pasos a seguir, de cómo se iba a desarrollar la solución para el problema. Obviamente se puede solucionar un problema con programación imperativa, con programación declarativa. Eh, Se puede solucionar porque igual son formas de programación. Y como son formas, nosotros siempre buscamos la metodología más ágil, la metodología que nos lleve, digamos, a desarrollar a solucionar los problemas de forma más coherente. En este caso, la programación funcional, hay muchos lenguajes que solo trabajan de manera funcional y otros que utilizan diferentes paradigmas de programación, tanto la imperativa como la programación declarativa o funcional. Bueno, es como la forma semántica. Es decir, cuando hablamos de semántica es como lo que significa, lo que realmente el contexto de las cosas. Entonces la forma semántica, la lógica, ¿no? La lógica eh, es la única forma que establece, digamos, semántica y en el código fuente a través de funciones. Funciones es uno de los paradigmas de programación más limpios. Básicamente nos estaciamos en lo que es un input y un output, es decir, una entrada y una salida. El proceso está adentro y es limpio porque no vemos cómo se soluciona, sino simplemente los parámetros que pasamos o los argumentos que le establecemos a la función. Como cuando usted dice, por ejemplo, usted dice el radio, digamos, y utiliza la fórmula pi. Usted sabe que, pues sabe que es 3,14, pero interiormente como él calcula ese valor. O por ejemplo, digamos, cuando nosotros hacemos una consulta en una base de datos, utilizamos un select asterisco from usuarios, pasamos como parámetros los usuarios, pero no sabemos cómo él va a la base de datos y hace ese select y nos trae los valores. Simplemente sabemos que nos va a retornar esos valores, pero no conocemos la forma como lo hace. Eso es programación funcional. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, de un grupo de datos, un random, no sabemos cómo lo hace, pero sí nos trae un valor aleatorio. Los software, por ejemplo, que están generando, digamos, valores aleatorios para una rifa o para calcular un número entre un rango y otro, digamos del 1 al 100, cuando hacemos una adivinanza o cuando queremos mostrar aleatoriamente unas imágenes dentro de un software. Cada vez que la persona le clica un botón genera una imagen diferente. Sabemos que el parámetro debe ser darle clic al botón, pero pues no sabemos cómo va y busca y trae la imagen diferente. Utiliza una función. Eso es programación declarativa. Realmente la declaración de funciones limpias es programación declarativa. Entonces se le puede pasar, por ejemplo, un parámetro, así como por ejemplo aquí miren, yo tengo este console log. Básicamente hace parte de la programación declarativa porque es una función que me imprime. Pero ¿cómo hace él para imprimir? En Java, por ejemplo, nosotros determinamos un escáner y al escáner
le pasamos syntax.i, un atributo del sistema, y le decimos que nos imprime en console. Ahí ya más o menos sabemos cómo lo hace. Pero cómo lo hace aquí con esta función console.log. Yo sé que esto me va a imprimir en la consola y le paso, por ejemplo, aquí le estoy pasando contar, y yo sé que contar contiene el número de valores para que entonces me traiga aquí el 26. Esto es programación declarativa. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Hay una función llamada reduce que se utiliza mucho para la analítica de datos. Se utiliza map y reduce para tomar grandes cantidades de datos, analizarlos, sacar categorías, luego reducir. En este caso tenemos un dato que es una lista, así que no es mucha información. Vamos a crear una variable llamada contar, la voy a llamar contar2. Te digo let contar 2 y voy a decir que contar 2 va a ser igual a, entonces, lista punto reduce. Miren que es el mismo ejercicio realmente, y ahora sí voy a hacer una especie aquí de callback, que es como pasarle una función y que me retorne un valor cuando se cumpla. Entonces él sabe que contiene lista, reduce sabe que contiene lista, y miren que aquí me devuelve el valor de 26, y voy a decirle, entonces le voy a decir que me sume los valores de esta lista. Entonces le voy a pasar la función suma. Le digo que utilizando una raw function, esto lo vamos a ver en JavaScript. Yo ahorita no estoy hablando, no le estoy enseñando programación, le estoy enseñando la diferencia entre el paradigma de programación operativa y la programación declarativa, que es la programación funcional. Entonces posiblemente esto caiga en alguno de los quiz, así que prestenle mucha atención. Entonces aquí decimos que nos va a retornar, primero decimos que va a sumar dos valores, ¿cierto? A más B, y luego le va a decir que, o sea, que me vaya sumando valor por valor y que me retorne a coma B, y que me retorne a más B. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir a la consola, es decir, console.log, y decirle bueno, imprímame contar. Si me imprime contar así como está aquí, contar 2, recuerden que contar 2 es una función. Aquí yo voy a imprimir el prototipo. Vamos a ver qué contiene el prototipo. A ver, ok, no es una función, contiene el resultado de la función, ¿sí? Lo que retorna la función. Y ok, ahí tenemos 26, miren, la línea 12, efectivamente en la línea 12 tenemos la función. Y esto ya es programación funcional. Miren, yo que estoy haciendo, estoy utilizando funciones. Esto normalmente se le llama lambdas en Java o en programación en la nube. Utilicé una lambda para qué, para tomar, digamos, una lista. Esta lista pueden ser los valores de una base de datos y sumarlos. O sea, le dije que me los sumara, ¿cierto? Yo le puedo decir que me los multiplique o que me los cambie, digamos, de valor. En este caso pues hicimos un ejemplo sencillo de lo que es una suma. ¿Cómo lo entendemos mejor? Vamos a crear nosotros mismos la función. Entonces vamos a decirle let, y este let le vamos a decir contar 3. Listo. Entonces vamos a crear nosotros la función, que es lo mismo que haría esa lambda. Entonces vamos a decir function, ¿cierto? Y le decimos que le vamos a pasar un array, ¿sí? Ese array que le vamos a pasar nosotros, array, es la lista. Aquí entonces yo le voy a decir, voy a tomar, miren, básicamente es todo este código que está acá, pero aquí entendemos el principio de las bibliotecas, ¿sí? O de las librerías. Si la librería tiene toda esta información, simplemente usamos la función que la librería nos suministra, la reutilizamos. Y por eso es que
dentro de lo que es el concepto de programación funcional, nosotros vemos la importancia de la reutilización del código. Miren, le voy a pasar el arreglo. Aquí comienza LED contar en cero, hace la iteración, cuenta los valores de la lista y luego me retorna. ¿Qué me va a retornar? Me retorna el valor. Entonces, si nosotros imprimimos esto, imprimiríamos de la siguiente manera: console.log. ¿Y qué vamos a pasar aquí? Aquí vamos a pasar contar 3, que básicamente, miren, es esta variable que acabo de crear, que es una función. Y esa función que me recibe, según esto, nos recibe un arreglo. Igual ustedes aquí podrían poner lista o lo que ustedes quisieran colocar. Yo le puse array. Entonces aquí, ¿qué arreglo hay dentro de mi código? Pues este que se llama lista. Y listo. Miren, solo utilizo la función. Así como aquí utilicé lista.reduce, aquí estoy utilizando contar y le paso lista. Miren, es lo mismo. Y ahora sí, yo guardo y ahí nos aparece un error en la línea 25. En la línea 25 que me dice que no está definido. Escribí mal, console. Listo, ese era el error que teníamos. Y miren, aquí tenemos 26, 26, 26. Es decir, diferentes formas de resolver un problema. Por eso se llaman paradigmas. Cuando nosotros comenzamos la programación, es importante que conozcamos todos los paradigmas. Ya utilizamos, por ejemplo, esta primera resultado lo imprimimos con el paradigma de programación imperativo, y estos dos últimos utilizamos paradigma de programación funcional. Pero miren que estas dos últimas formas de utilizar el paradigma de programación funcional, a partir de aquí fueron diferentes. Voy a colocar aquí, vamos a separar esto para que ustedes puedan identificarlo. Les pregunto, ¿cuál les pareció más funcional? Pues yo me quedaría con este segundo. Miren que es más corto, menos código. Aunque aquí también es menos código, solo que yo podría tener en un archivo todas mis funciones y irlas utilizando donde yo las necesite. Esa es la importancia de la programación funcional. Hace algún tiempo, alguno de sus compañeros nos decía que por qué no veamos React inmediatamente. Dice, no, porque que primero tienen que aprender los paradigmas de programación, aprender a programar en un lenguaje, y luego ahora sí, váyanse con las librerías o con los frameworks que ustedes deseen. La verdad, no me gusta estar corriendo, y el de correr solo nos queda a veces el cansancio. Pues soy muy amigo de la práctica, más no de correr. Una cosa es practicar y otra cosa es correr a hacer lo que ya queremos que funcione como funciona en un programa ya completo. Entonces, pues les motivo a seguir, a que vean estos videos. Realmente a veces uno los hace y ustedes no los ven, pero confío en que esto les sirva de ayuda en algo. Yo soy su amigo del lado del código, su amigo Coach, y nos vemos en un próximo video tutorial.